casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Somos Familia. ¿Cómo están hoy? Yo soy Ana y los acompañaré en esta iniciativa del Ministerio de Educación para que aprendamos juntas y juntos en familia. Pero no estoy sola, también está con nosotros mi buen amigo Martín. Hola queridas familias, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas esta mañana. Estoy listo para compartir con ustedes lo que nos cuentan de su día a día. Vamos a divertirnos y aprender en familia. Veamos qué sucede hoy en nuestra tiendita. ¿Saben? Estoy practicando porque en la noche vamos a tener un pequeño torneo familiar. ¡Qué emoción! Me he dado cuenta que jugar en familia es muy importante porque une más los lazos entre todas y todos nosotros y siempre quedarán como bonitos recuerdos. Hola, Anita. ¡Ay! ¡Hola, Isaac! No podemos atender a un cliente sin antes ponernos nuestras mascarillas. Dime, Isaac, ¿qué te doy? ¿Todo bien? Sí, oye, sobre eso que estaba escuchando sobre los derechos de los niños, ¿tú sabes algo de eso? Ah, sí. En ese programa explicaban que los derechos de las niñas, niños y adolescentes lo que buscan es hacer respetar sus derechos a la salud, a la educación, así como evitar que sufran abusos y discriminación. Ah, ¿y esos derechos se respetan en todo el mundo? Sí, ahí dijeron que los países que han firmado esta convención, como nuestro Perú, tienen la obligación de respetarlas. ¿Ocurre algo? Sí, es que esa convención igual no garantiza que los derechos siempre se respeten, ¿no? ¿Por qué lo dices? Lo que pasa es que escuché que mis vecinos les gritaban a sus hijos por hacer algo que no debían o que no les parecía. Y incluso hasta creo que les pegan. ¿Les pegan? Ay, qué tristeza. Sí, pero en cierto modo, haciendo memoria, a mí también me criaron de esa manera. Yo también aprendí a comportarme y a respetar a las y los mayores así. Y si no me comportaba, yo ya sabía lo que me esperaba. Bueno, tristemente, muchos han pasado por ese tipo de situaciones. Recuerdo que mi papá siempre decía, las reglas y las órdenes de la casa siempre se tienen que respetar, sin murmuros y sin quejas. Bueno, pero eso no está bien. Mira, a ver, ponte a pensar. ¿Tú cumplías eso porque creías que era lo correcto o por temor? Supongo que por temor. ¿No te gustaría, por ejemplo, que en tu casa se cumplan las cosas porque todos ven la importancia en ello sin necesidad de que tengas que estar alzando la voz o resonando para que se cumplan? Eso sería lo ideal, pero ¿es eso posible? Claro que sí, sí podemos lograr vivir de manera armoniosa entre todas y todos. Es cuestión de conversar y de hacer entender la consecuencia de nuestras acciones. Así podemos crear un espacio de amor y respeto. ¿Sabes, Anita? A mí me gustaría saber cómo puedo lograr eso. Ya que hace unas semanas con tus consejos de distribución de las tareas del hogar y cómo organizar espacios y tiempos de aprendizaje, hemos mejorado mucho como familia. Y sé que esto nos va a ayudar un montón también. Pero claro, es más, espérame un ratito y te ayudo a descubrirlo. Lo que le está pasando a Isaac quizás les pase a muchas familias. Recuerdo que cuando era pequeña, algunas de mis amigas y amigos de clase eran corregidos con violencia tanto en sus hogares como en la misma escuela. Y me daba mucha pena y miedo. Y sí, se notaba la diferencia con aquellos que no pasaban por eso en sus familias. Y es que a veces nos encontramos con poco tiempo o estresados y solemos cometer los mismos errores que cometieron con nosotras y nosotros. Y podemos caer en corregir con violencia. Pero no es lo que nos gustaría que nos suceda, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos ayudar a nuestras hijas e hijos a ser responsables y cumplir con los acuerdos y normas de convivencia? Recuerdo que el año pasado la tutora de Karen nos brindó un fascículo muy interesante. Tener acuerdos en el hogar ayuda a fortalecer la convivencia familiar y ayuda a que cada miembro sienta bienestar. También ayudan a que todos tengamos claro qué se espera de nosotros.
Además, nos hacen sentir parte de las decisiones del hogar y eso motiva un mayor compromiso por cumplirlos. A veces no es sencillo ponernos de acuerdo, tener la firmeza de asegurar de que los acuerdos se cumplan, ni contar con la flexibilidad de modificarlos cuando todos consideran que es necesario. Pero si lo logras, harás que tu familia se sienta en un espacio seguro y más feliz. Reflexionemos juntos. ¿Qué acuerdos crees que serían importantes para tu familia? ¿En qué momento y de qué forma crees que podrías conversar con tu familia sobre ellos? ¿Saben? Me ha dado ganas de darle otra revisión a esta información. Ya saben que si quieren volver a ver esta información pueden hacerlo a través de la web www.aprendoencasa.pe, donde pueden encontrar un espacio específico para las familias con información muy interesante. ¿Qué les parece si mientras lo hago los dejo con Martín para que nos cuente cómo hacen las familias para que se cumplan los acuerdos en casa? Hola familias, ¿cómo están? Ha llegado el momento de aprender con las familias para conseguir un poco más de información. Y para eso le he preguntado a algunas familias qué acuerdos consideran importantes y cómo los establecen en sus familias. ¿Están listas y listos? Acompáñenme a escucharlas. Señor Martín, para resolver los acuerdos que hemos tenido es tener, ¿cómo se llama? Hacer recordar a mis hijos el horario que tenemos, ¿no? En el horario que tenemos, todo dice, ¿no? Que va a ser así haciéndose. La Noelia hace esto y mi hija Zaida, el otro varoncito, igual tienen la programación, ¿no? Entonces, cuando se olvidan, entramos a un acuerdo, ¿no? Bueno, yo le doy la llamada, ¿no? A ellos, hija, ¿cómo es posible que te has olvidado? Entonces, ellos me responden, me olvidé, ya, bueno. También en la primera siempre debe haber un acuerdo, no es de frente gritarle, sobarle, nada. Después, ya de eso, al día siguiente cumplen con todas sus tareas que tienen que hacer. Entonces, bueno, cumplen y también yo me siento alegre con el de mis hijos que están cumpliendo. De igual forma, esos acuerdos nos organizamos, señor Martín. Igual, cuando se olvidan, con mi esposo conversamos cómo podemos hacer, cómo podemos solucionar. Y esta parte me sugiere mi esposa, ¿no? Así, para que no se olvide, hay que hacerle, hay que llamar la atención, tomar acuerdos, entonces, de nuevo, entonces, ya, bueno, al día siguiente cumplen, profesora, señor Martín. Entonces, ahora le voy a dar paso a mi esposa. Señor Martín, buenas noches. No casotime, Luisa Francisca, mamane. Hoy casotendame Noelia Francisca, eto mamane. No familia hoy con esquivarme, esquivarcha hoy con caigo que acuerdo mandan tan caigo traporim joingico. No caigo acuerdo que caigo. Horario hoy 8 de la mañana manda, hay 8:30 manda ese sección hasta 12, que manda hasta las 3, na cuadro nunggu mañana copias con trabajo en Cota, que manda trajar no hay con a veces para na chica na hasta que hasta que se necesita hasta con ropa ya en Cota, cuarto un cote mal ya a veces como hay corchane, a veces chica una vez hay corch camperte animal nego hoy hay chef achuna chef turana que no hay familia hoy con antiane chile no femeni gracias. Gracias por esta oportunidad, por la entrevista, más que todo, señor Martín. Estaremos al contacto, en cualquier cosa tal vez nos podremos apoyar. Gracias. Qué importante es tener un espacio para escuchar a todas las familias de nuestro país. Ustedes que nos están mirando, ¿qué acuerdos son los que se cumplen en casa? Mientras lo conversan, vamos de nuevo contigo, Ana.
Muchas gracias, Martín. Qué bonito escuchar todas estas experiencias y sobre todo saber que hay que ver los errores como oportunidades de aprendizaje y así poder mejorar. Por ejemplo, no sé si recuerdan que les conté que a Karen no le gusta la cocina porque sentía que se demoraba mucho y prefería limpiar ya que lo hacía con más rapidez. Yo eso antes no lo sabía y cuando tenía que salir le pedí a Karen que me ayudara en la cocina y cuando volvía ella no había terminado y yo me enojaba injustamente con ella. Fue después de hablar con su tutora y que me pasara el fascículo que vimos donde me animé a conversar con mis hijos y pude mejorar la convivencia en mi casa. Así como yo, estoy segura que hay muchas familias con historias muy interesantes para escuchar. Quisiera saber de qué otras maneras podemos establecer acuerdos en casa para mantener una mejor armonía y donde todas y todos puedan cumplirlas de buena manera. Creo que es hora de nuestro segmento Consejos para las Familias. Hola Ana y familias. Veamos, para definir acuerdos de convivencia sugeriría comunicarse con un tono de voz pausado. Utilizar un lenguaje sencillo usando frases cortas y en positivo. Elegir un horario adecuado para conversar de estos temas con tu hijo o hija. Por ejemplo, por la mañana, cuando tiene más energía para prestar atención. Usar la estrategia del dibujo para facilitarle que se acuerde de lo que conversan o acuerdan. Es una linda oportunidad para divertirse dibujando juntos. Utilizar sus temas de interés y relacionarlo con los acuerdos sobre los que están conversando para explicarlos mejor. Por otro lado, para asignar responsabilidades les recomiendo observar el interés de tu hijo o hija por ayudar en alguna actividad de la casa y motivar a partir de esa preferencia. Aprovechar sus responsabilidades para reforzar habilidades como la coordinación de sus movimientos, al prender y apagar una luz, exprimir una esponja, limpiar la mesa de la casa, recoger la ropa del cordel, entre otros. Recordar que sus responsabilidades en el hogar deben dejar tiempo para que realice sus actividades escolares y jugar. Recordar que las tareas del hogar deben asignarse de forma equitativa entre todos los miembros de la familia. Espero que estos consejos los ayude a tener una mejor convivencia en familia. Gracias por el espacio. Muchas gracias por tan buenos consejos. A mí me encantó la idea de hacer dibujos. Me hizo acordar cuando Carlos me contó que su hijo Omar, que tiene autismo, entendía mejor cuando usaban imágenes para explicarle las cosas. Cada familia es tan variada y única. Es por eso que mientras más consejos tengamos, es mucho mejor. Hablaremos sobre cuáles son los aprendizajes que las estudiantes y los estudiantes necesitan desarrollar desde la escuela. Pero antes, recuerda levantar la mano para poder opinar. A ver, Susana quiere participar. Yo creo que se necesita incentivar la creatividad y la curiosidad para que nuestras hijas e hijos no dejen de aprender. Qué interesante respuesta, Susana. Muchas gracias por compartir. Hay varias manos levantadas de todo el país. Juan también quiere participar. Yo quiero que en las escuelas nos enseñen a valorar las distintas lenguas y culturas de nuestro país y del mundo. Raja keneno kun clase hakushamiti. Yasha kanti yuina ihibi bukuirante. Sabemos que la educación en nuestro país tiene mucho que mejorar y lo hará si docentes, directivos, familias, estudiantes y cada uno de nosotros levantamos la mano y contribuimos realmente con esa mejora. Desde el 10 de mayo, tú también podrás opinar sobre cuáles son los aprendizajes que la escuela necesita. Participa en la Consulta Nacional de Aprendizajes, Tu Voz para una Mejor Escuela. Ingresa a go.pe/una mejor escuela. ¿Qué te pareció lo que nos han dicho el día de hoy? Está muy interesante. De hecho, la comunicación es súper importante aquí.
Quizá los papás recurren a los gritos y a los golpes porque no se pueden dar el tiempo de conocer a sus hijas e hijos. Así es, como yo con Karen. Yo no sabía que a ella no le gustaba cocinar y yo la forzaba constantemente. Y más bien ella podía ayudarme en otras áreas de la casa y de mejor manera. Quizás eso esté pasando con mi vecino. Creo que voy a ir a conversar un poco sobre estos consejos que he aprendido. Claro que sí, Isaac, de eso se trata. ¿Qué pasa si, después de haber conversado, aún se siguen incumpliendo las reglas? ¿Tiene que haber algún castigo? Es una pregunta muy interesante y creo que para responderla le damos pase a nuestro invitado. Cuando era niño, casi todos los profesores usaban tiza, mota y chicote. Eso felizmente cambió en la escuela, pero en muchos hogares todavía se considera que la disciplina debe ser ejercida con violencia. Soy César Bazán Saavedra, papá, abuelo, y desde hace 55 años soy docente. He visto grandes transformaciones en la escuela y en la familia. Y hoy quiero hablarles sobre disciplina positiva. Se trata de una solución no violenta a los conflictos, basada en el desarrollo del niño, en sólidas investigaciones sobre crianza efectiva y sobre todo en los derechos del niño, de la niña y del adolescente. El asunto es que sea autodisciplina. Para ello es importante que papá y mamá conversen sobre cómo les gustaría que sean sus hijos de grande. Por ejemplo, autónomos y seguros de sí mismos. El segundo punto es la calidez. Nuestros hijos deben saber que nuestro amor es incondicional. Respetemos su bienestar físico y emocional. El tercero se trata de darle estructura para saber cuáles son los límites en que actúa bien y qué cosas hay que corregirlas. El cuarto es saber entender su ciclo de vida. Para desarrollar la disciplina positiva, es bueno saber qué le pedimos a un niño de 5 años y a otro de 11. Si desde la perspectiva de su edad entendemos al niño, va a ser mucho más fácil conducir. Finalmente, el asunto está en resolver los problemas sin violencia. Por ejemplo, si una niña de 3 años no quiere ir a dormir, con disciplina punitiva sus padres la amenazarán, pero con disciplina positiva sus padres le explicarán las razones por qué le conviene irse a dormir. Y si hubiera tiempo, leerles un cuento, pero de ahí a la cama. Los estudios internacionales establecen que la disciplina negativa aumenta la depresión y a futuro, cuando sean grandes, la violencia doméstica. Si nosotros golpeamos a nuestros hijos, ellos aprenden a tenernos miedo y a esconderse para evitar ser castigados. Y sobre todo, aprenden la ley del más fuerte. Para evitar eso, combina firmeza, según su edad, con afecto. Que sepan que también de los errores se aprende. Por sobre todas las cosas, valora la conexión emocional con tus hijos. Que te tengan confianza. Escucha a tus hijos. No basta preguntarles cómo les va en el cole. Pregúntales cómo se sienten. ¿Ven qué importante es poder explicar a sus hijas e hijos sobre por qué hay que cumplir ciertas reglas, como cruzar la pista o respetar la cola? A veces Karen y Nico me preguntaban por qué, y yo no tenía paciencia, y les decía que solo obedezcan. Pero ahora me doy cuenta de que no era lo correcto. Quería que hicieran las cosas porque sí y punto. Y como ven, eso está mal, porque si los acostumbramos a ese comportamiento, cualquier extraño podría decirles que hagan tal cosa y lo harían sin cuestionar. Es muy importante que tengan una posición crítica de las cosas. Sé que puede ser difícil llegar a eso, pero tenemos que tratar de lograrlo sin recurrir a la violencia. Y por eso vamos a escuchar a nuestra especialista para aprender cómo reaccionar frente a comportamientos que nos preocupan de nuestras hijas e hijos en nuestro segmento Consejos para el Bienestar. Gracias, Anita. Buenos días, familias. Quiero compartir con ustedes 4 pasos para que seamos más efectivos al reaccionar frente a los comportamientos que nos preocupan de nuestras hijas e hijos. Primero,
Reconoce que las emociones que te genera ese comportamiento retador de tu hijo o hija pueden ser un poco complejas. Por ejemplo, cuando estás hablándole porque no ha cumplido con alguna responsabilidad, o tal vez no deja de utilizar el celular, o no quiere desprenderse de la televisión. Es probable que sientas un poco de frustración o incluso fastidio. Segundo, identifica qué pensamientos se atraviesan por tu cabeza. Tal vez en ese momento piensas, no soporto que sea tan irresponsable, o pienso que me está faltando el respeto, que son pensamientos negativos, ¿cierto? Tercero, identifiquemos estos pensamientos y preguntémonos, ¿cómo puedo cambiar mi pensamiento inicial? Tal vez reflexionando reconozcas que tu hijo o hija también le está pasando un poco mal, o que tal vez está sintiendo algo que no le permite cumplir con esta responsabilidad. Tal vez siente estrés o un poco de ansiedad. Entonces, también podríamos pensar que la indicación no fue lo suficientemente clara, ¿cierto? Hay muchos pensamientos o muchas ideas que se nos pueden ir ocurriendo en este paso. Y finalmente, identifiquemos qué emociones se relacionan con este nuevo pensamiento. Quizás empatices un poco más con tu hija o hijo y sientas un poco más de compasión o esperanza. Recuerda, estos pasos te ayudarán para que luego puedas tener una conversación en la que juntos reflexionen sobre lo que ha sucedido y puedan plantear alternativas de solución para el futuro. Espero que estos consejos les sean de utilidad para seguir reforzando nuestras habilidades para seguir en este camino de criar hijos e hijas saludables, empáticos, responsables y comprometidos. Buenos días, familia. Muchas gracias. Qué importante seguir todos estos pasos y consejos para poder educar bien sin violencia. Definitivamente este es el camino que yo quiero seguir para que en mi casa prime el afecto y la comprensión y no el miedo. Bien dicho. Y además no olvidar la importancia de la Convención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, de la cual nuestro país es parte. Así es. Y nosotros como peruanos es nuestro deber promover y respetar estos derechos que ahí se reconocen a todas las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Y eso lo podemos hacer comunicándonos con un tono pausado, expresando cariño y empatía. Y también encontrar un momento adecuado para conversar con ellas y ellos, como por ejemplo en la mañana, que tienen más energía. Y no olvidarnos de la estrategia del dibujo, para que recuerden todo lo conversado. O también encontrar algún tema de interés para ellos y relacionarlo con el acuerdo pactado. Muy bien. Y hay que mencionar que no todo debe de ser respetar acuerdos. También es importante hacer otro tipo de actividades con nuestras hijas e hijos, como pintar, bailar, cualquier actividad que integre más a la familia. Así es, porque al final de cuentas todo se trata de la familia y su bienestar. Tú lo has dicho, Isaac. Muchísimas gracias, Anita. Ahora ya tengo mucho más claro el camino a seguir para poder llegar a acuerdos con mis hijas e hijos y criarlos de la mejor manera. Y no te olvides de compartir estos consejos con tu vecino. Ahora mismo voy a conversar con él. Estoy seguro que todos estos consejos le va a resultar muy útil a su familia. Ya nos vemos. Está bien, cuídate, Isaac. Saludos por casa. Recuerden, cada instante en familia es un momento para crecer y divertirnos juntas y juntos. Definamos acuerdos de convivencia, establezcamos rutinas, asignemos responsabilidades, respetando los derechos de nuestras hijas e hijos. Así estamos contribuyendo a una convivencia armoniosa en nuestro hogar. Y si conocen familias que no están en la escuela, invítalas a retornar. Quizás esa familia está esperando a conocer este programa. Seamos comunidad, seamos una gran familia. Eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos el próximo sábado. ¡Chao, chao! Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.